Bueno, sin permitir que fallas técnicas o cuestiones tecnológicas nos detengan o nos retrasen en la celebración de esta reunión, la doy por comenzada, hablando de que, curiosamente, la reunión de hoy es la de la semana 11 y que, bueno, este número es tan amigo y tan maestro de quien así se lo permite. Vamos a hacer brillar, vamos a hacer gala de las cuestiones que gracias a esta enseñanza se están logrando en mi vida y en la de quienes aquí estamos, ya sea de forma en vivo o por grabación. Y bueno, la verdad es que ha sido toda una labor, todo un proceso, todo un viaje, el mantener viva la escuela, mantener vivo este movimiento de compartir la enseñanza a quien no solo le interese, sino que también se implica y se compromete a no solo aprender de estos temas, sino a utilizarlos como lo que realmente son, una forma de vivir. Y esta forma de vivir tan particular, de verdad que no está al alcance de cualquiera y que enseñanzas tan poderosas y tan vastas como las que aquí recorremos, no solo porque eh, aquí las recorramos, tienen el poder, pero la verdad es que sí le aporta bastante a temas que posiblemente ya conocemos o creemos conocer, eh, recorridos y estudiados desde la perspectiva de la enseñanza de iniciación, los hacen infinitamente más sustanciosos e infinitamente más interesantes de recorrer. Y como les decía, no solo con la curiosidad de conocer e integrar más temas que si bien por sí mismos son muy interesantes y si bien el simple hecho de estar en contacto con eso, la verdad es que agracia mucho más la vida de las personas. Aquí no queremos que se nos agracie por acercarnos a, sino agraciarnos por implicarnos y por aplicarnos eh, personal e íntimamente pues en esta forma de vivir, que es una continua enseñanza, que es afortunadamente siempre la misma y que eh, curiosamente y muy mágicamente es tan evasiva que se requieren también estos espacios en los que te recuerdo que acá no se trata de la escuela solamente ni de la enseñanza solamente, sino de ti. También es importante recordarnos que si estamos aquí, ya sea en vivo o por grabación, es porque estamos decidiendo darnos a nosotros mismos. Es decidir entregarse a sí mismo, aunque sea una hora o dos por semana. La verdad es que es mucho más que lo que la mayoría de las personas hacen, tristemente. Y también con esto quiero comentarles que me he dado cuenta de que entre más pasa el tiempo, entre más nos acercamos a nueva era, entre más pasan los acontecimientos, entre más se instala el plasma, la verdad es que va quedando más oculto y más eh, aislado el espacio para cada quien. Hace rato ahí en Facebook hice una publicación de que si lo que tienes que hacer no incluye tiempo para ti, entonces no es eso lo que tienes que hacer. Y tristemente muchas personas están inmersas en vidas, en rutinas, en hábitos que en lugar de promover el crecimiento, en lugar de promover el desarrollo, promueven todo lo contrario. Y la verdad es que ese tipo de personas, que tristemente son cada vez más, y si es que les podemos llamar personas, porque más bien parecen zombies o algo por el estilo, es muy
triste, la verdad, ver que casi no existen manos amigas, que casi no existen grupos de apoyos, que casi no existen verdades de las que la gente se pueda valer para avanzar en la vida, para mantener vivos sus sueños, para lograr sus metas, para estar en contacto con lo divino, para hacer brillar sus propias vidas, sus proyectos, sus anhelos. Y quiero que esto signifique este tipo de espacios en los que no solo hay enseñanza, no solo hay verdades, no solo hay manos aliadas, sino que también es un espacio diseñado para que cada uno de nosotros nos demos el tiempo y el espacio de mantener viva esa velita, ¿no? Porque casi todos es como los calentadores de agua más antiguos que tenían una velita y gracias a eso se encendía y se lograba calentar el agua. De la misma forma, acá, o las estufas también antes tenían un piloto, ¿no? Que de hecho, interesante y coincidente que se le haya nombrado piloto a esa flamita que provocaba la ignición de lo que realmente o que provocaba, pues sí, la ignición de eso mayor, ¿no? Que se puede generar una realidad superior. Y de la misma forma, cada que en ti, cada que en mí surge un deseo, es una especie de nuevo piloto, de nueva velita, que la mayoría de las personas, o inclusive nosotros también, a veces, en cuanto aparece, decidimos soplar con que no, eso no se puede, con que eso no debo hacer, con que eso con que no tengo el tiempo, con que no tengo el dinero, con que no tengo X cosa, con que no sé cómo se hace y por eso entonces mejor apagar la velita. Y la verdad es que siempre que nos convenzamos o que algo en nosotros, porque, ajá, no nos lo voy a atribuir a nosotros mismos. Siempre que algo en ti te convence de que apagues la velita, de que ni se puede, de que ni debes, de que ni tienes, de que ni sabes, es el momento en el que hay que hacer un llamado al guerrero para no solo cuidar, sino que incendiar todo eso que quería detenerte con esa flamita y que con todo ese fuego, que con todo ese calor, que con toda esa potencia se genere o generes un efecto locomotora que te permita avanzar directo hacia lo que quieres. Pero para eso, bueno, tenemos que ordenar algunas cosas. Y de esto he hablado bastante, están abiertas ahora las grabaciones en la escuela por si quieren recorrer temas al respecto. Quiero pasar rápidamente por las etapas de la iniciación. Primero, como les decía, el guerrero es esta primera etapa que consiste en no dejar que se muera la velita, que no dejar que se muera esa llamita, esa chispa que surge en cada quien cuando tenemos un deseo, un anhelo, una ambición, una meta. Y sirve únicamente, y eso es mucho más que lo que logran muchas personas, para no detenerse. Pero una vez que no te detienes, pues sin un rumbo no sirve de demasiado. Eh, alguna vez escuché una bonita frase que decía que si no tienes un rumbo, pues entonces ya llegaste. Y eso es lo que procuran hacer la mayoría de las personas, como les decía, al ocupar tanto su tiempo, al ocupar tanto su vida en cuestiones que ni siquiera deja espacio para sí mismos, lo que están haciendo es, pues, no tener un rumbo. Y bueno, puedes pensar, o alguna parte de ti puede pensar que también eso puede ser cómodo y válido, pues, no querer algo y simplemente ya haber llegado. ¿Y qué problema tendría todo eso, no? A mí me gusta mucho hacer metáforas para ejemplificar estas enseñanzas. Y cuando uno no tiene un objetivo, es como si vivieras en una habitación cerrada, ¿no? Puedes vivir ahí, claro que sí, pero se nos olvida, tal vez, o en algún momento de una u otra forma vamos a recordar que pues tendríamos que hacer nuestras necesidades básicas humanas y al tener solo una habitación en donde estamos, pues alguna parte de esa habitación va a tener que recibir todos esos
eh, materiales que ya utilizamos y que no tienen nada más que aportarnos. Y al no tener un espacio designado para eso, llamémosle un baño, pues comienza a llenarse de todo eso que nos sobra el espacio en el que habitábamos. Siendo muy claro, siendo muy directo. El inconsciente tiene que em, desenvolver, tiene que desarrollar la problemática en la que se formó, sea en el área que sea. Y si no tienes mm, más áreas que las básicas, que las trabajo, relaciones, básicamente son esas las áreas más cercanas, esa problemática inconsciente tiende entonces a manifestarse en eso. Entonces, una de las ventajas de elegir un rumbo, de establecer un objetivo, no solo es que lo logres, lo cual estaría muy bueno y va a estar muy bueno cuando lo logres, pero no se trata del objetivo, sino de ti orientando y dirigiendo todas estas energías que suelen ser mucho más poderosas que nuestra voluntad. Y lo podemos ver en, pues, cualquier tipo de comportamiento inconsciente, errores al hablar, chistes medio raros, olvidos, pues en infinidad de cuestiones, en sueños, en comportamientos que no podemos explicar, en tendencias, en hábitos que aunque sabemos que no nos hacen bien por una u otra razón, estamos ahí, relaciones, etcétera. Todas esas cuestiones es en donde lo inconsciente muestra su poder y muestra su inercia, que por más que tratemos de cambiar con voluntad esas cuestiones, siempre llega esta oleada que no pudimos considerar y es para eso que sirven estos ejercicios. Pones un objetivo grande allá y entonces toda esa inercia inconsciente tiende a manifestarse en eso y son los obstáculos que se presentan entre tú y ese objetivo lo que te va mostrando eso de lo que carecías o eso que te sobraba para conectarte o para vincularte directamente con tal o cual objetivo. Pero como les decía, más allá de este ímpetu, de esta orientación, de esta fuerza, digamos, de esta motricidad que provoca el guerrero al convencernos de que así como estamos convencidos de cualquier cosa, podemos convencernos de que sí se puede lo que queremos, de que sí es importante, de que sí es valioso, aunque no lo sea para otros, ¿no? También es ahí en donde entra este maravilloso juego de entender que toda esa fuerza inconsciente está al servicio de un deseo, pero también es recordar el proceso básico de que de entrada, cuando nacemos, no estábamos ahí, no éramos alguien. Entonces, se nos llenó de expectativas y deseos de el contexto que nos rodeaba y entonces el inconsciente, en función de sobrevivir, se pone a cumplir esos deseos. El jackpot, el premio en realidad en esto, el objetivo, lo que se alcanza con magia, es entonces poner a ese mecanismo de supervivencia a tu servicio, pero para eso tienes que hacerte aparecer. Y para hacerte aparecer tienes que mantener viva la llamita que surge cuando tienes algún deseo. Y para eso sirve el guerrero. Pero una vez que tenemos esa motricidad, viene entonces el mercader. Algo en mí quiere demasiado guerrero, lo he notado recientemente. Pero bueno, aplicando, seguimos avanzando y entonces es importante también que eso que elegimos como meta, que eso que elegimos como objetivo alcanzar, como rumbo, como destino, como punto de arribo, hacérnoslo una necesidad. Así como sabemos que para lograr una venta, una muy buena forma de hacerlo es provocar una necesidad, ¿no? En el ejemplo ese bonito del lobo de Wall Street, de que, a ver, vende esta pluma, oye, pues te voy a pasar mi teléfono para que hagamos el contrato, y no tengo pluma, pum, te la vendo, ¿no? Y entonces ese tipo de ejercicios en los que se genera una necesidad a partir de un objeto del deseo, un objeto que se desea vender, un objeto que se desea alcanzar, lograr conseguir, experimentar, etcétera.
Entonces, de esa misma forma, hacer una labor de venta hacia nosotros mismos y ver ese objetivo como el producto que necesitamos obtener, así como mil cosas que en realidad no son tan necesarias se volvieron infinitamente necesarias como un celular, por ejemplo, cosas que antes no eran parte de siquiera el paradigma común o de necesidades básicas, ahora sí ya se volvió algo así de imperante. De la misma forma, en una escala más pequeña, hacer ese objeto de tu deseo una necesidad básica, vital, así como muchos no salimos de casa sin el celular o se nos entorpece la dinámica cuando salimos de casa sin el celular. De la misma forma, darle un valor vital a tu deseo y encontrarle también las propiedades, ¿no? Así el enamorarte de esa cosa que quieres. ¿Por qué lo quieres? ¿Cómo quieres estar con eso? ¿Por qué eso y no otra cosa? Estarte constantemente dando cátedra de las virtudes que tiene eso que quieres y de lo bien que te hace y de las ganas que le traes y etcétera. Y eso va a generar que esa pequeña chispa se encienda y entonces crea una luz mucho más grande y así como cualquier foco de luz es vital para que haya claridad, para que haya calor, para que haya vida. De la misma forma, entonces, ese núcleo, digamos, luminoso, que constantemente hay que estar, así como a una fogata, de repente hay que estarla avivando a soplos. De la misma forma, hay que estar avivando a soplos la luz y el brillo que ese deseo provoca en ti y que eso también te haga brillar y de esa forma entonces generar inducción. Creo que todos hemos visto, utilizado o escuchado por lo menos las estufas de inducción. ¿Qué es una inducción? Es pasar de lo particular a lo universal. Es que un pequeño punto de calor induzca calor en superficies más grandes y de la misma forma lo que queremos provocar, lo que queremos encender al encender este brillo en ti y en tu objeto, es una inducción, vaya, a un verdadero brillo, no solo por las ganas de tenerlo, sino por eh, que eso, bueno, se puede obtener fácil, ¿no? Bájate un, una tabla de objetivos, hazte un cuestionario, haz un vision board, etcétera, y todas esas cuestiones pues ya están, ¿no? Ya las deseo y sí, quiero todos esos viajes y todas esas cosas, pero ahora, ajá, ahora qué, ¿no? Entonces es bien importante entender que, por eso les decía al principio, que esto no solo son temas muy interesantes y muy vibrantes y de mucha eh, inducción de enseñanza, de ganas, de júbilo, de vida, sino también es una forma de vivir. Y si no se lo utiliza como tal, entonces, como cualquier otra cosa que aprendiste, también te va a utilizar a ti. Es muy común pensar que porque hice X cosa ya está, que porque dije la oración ya se logró, o que porque aparecieron señales, entonces ya es suficiente de invocar, si me explico, hay mil formas en las que eh, el inconsciente nos la juega si no nos la jugamos nosotros. Y pues esto es para jugárnosla nosotros. Entonces, entender que todo ese brillo, que toda esa intensidad, toda esa energía que se genera al convencerte de las virtudes de ti obteniendo esas cosas y de esas cosas obteniéndote a ti, em, o esas experiencias, o esas relaciones, o eso que sea el objeto de tu deseo. Y también aquí entra mucho el, oye, pero es que yo no sé qué quiero. Cuando no sabes qué quieres, tienes una ventaja todavía mayor, porque entonces puedes partir de decidirlo. Tienes aún mucha más libertad y mucha más autoridad cuando no tienes claro lo que quieres, porque puedes elegir.
Y al elegir algo, al haberlo elegido desde ese vacío, digamos, desde ese no deseo, entonces puedes identificar mucho más claramente que esa es tu palabra, que ese es el lugar en donde tú decidiste que vas a estar, porque lo importante al utilizar esto como como una forma de vivir es que ahí en donde está tu cuerpo, también estés tú y que no haya solo respuestas automáticas, que no haya solo asociaciones ajenas, que no haya solo ser objeto del deseo del otro, sino también, y más allá de eso, que estés tú habitando tu cuerpo, tu vida, tu realidad. ¿Y cómo saberlo? Pues primero decidiendo en dónde estás tú. Entonces, si no tienes claro el deseo, tienes una ventaja mucho más grande. No quieras verlo como una dificultad porque no lo es. Y bueno, todo esto es una forma de vivir y cualquier forma de vivir creo que es digna de considerársele sagrada o divina, porque una forma de vivir es una forma de ganarle a la muerte, independientemente de cómo sea, y también con esto aclaremos que estar vivo no es vivir, ¿no? Hay mil personas o miles de millones de personas que están vivas y no por eso están viviendo, o que están viviendo cosas que no les hacen sentir vivas también, ¿no? Entonces, es importante poner las cosas claras, ¿no? Más allá de que solo estar vivo, que eso ya nos pasó, digamos, eso es algo que otro provocó, que otro nos dio. Entonces, tomar ese lugar que se nos dio como propio es algo divino, la verdad. Y entonces el tener el privilegio de tener una enseñanza que no se está sacando de la manga, que no fue una canalización de fulanito de tal, sino que ha sido consistente a través de los milenios, a través de las culturas, a través de los maestros, a través de los grandes iniciados, a través de todas las más grandes cosas, a través del arte, a través de grandes empresas, de grandes movimientos, siempre ha habido este guiño de la enseñanza funcionando en todas estas cosas. Y siempre también quien más en contacto entra con la enseñanza, más eh, claridad y más facilidad tiene para obtener esto. Entonces, seguramente, de alguna u otra forma, eso hace que uno se relacione con lo divino, con lo inexplicable, con lo que está más allá de entendimientos humanos. Y también es por eso que no hay tanto público para para estas enseñanzas, porque además de que se requiere pensar, cosa que no muchas personas están dispuestas, precio que no muchas personas están dispuestas a pagar. También se requiere pensar desde una lógica tan atípica que trasciende las lógicas humanas. De hecho, mucho de lo que en iniciación es ley o es básico para la mayoría de las personas es eh, ilógico o antiintuitivo. Bueno, no ilógico, es antiintuitivo. La verdad es que también una de las virtudes que tiene la enseñanza es que entre más se la escucha, entre más se la recibe, entre más se le relaciona uno con, siempre está aportando más y siempre aporta esta claridad lógica de que no es algo en lo que tengas que creer, no es ese ser maravilloso que está ahí afuera esperando a que tú le digas, es más bien hacer que ahí en donde estás haya un ser maravilloso cumpliendo todo lo que dices y que seas tú quien dice todo lo que cumples. Y bueno. Eso está directamente relacionado con caminos sacerdotales. Em, Hay muchas cosas muy incomprendidas por la mente humana moderna que hasta se han atrevido a llamarles primitivas, pero creo que son cuestiones vitales y muy básicas. Yo, como algunos de ustedes saben, y si no ahorita se enteran, vivo en el lago de Chapala. Bueno, en la ribera, ¿no? En el lago estaría también estaría chido en un barquito, ¿no? Pero bueno, vivo en la ribera del lago de Chapala y
Es triste lo triste que se ve y que se siente el estado del agua y cómo las personas lo evitan y tratan de mm, pues simplemente verlo, ¿no? Sin sumergirse en sus aguas. Y esto pues tiene mucho sentido porque desde hace varias décadas, varios lustros, muchas empresas usan los ríos que alimentan el lago como drenaje de pues químicos y un montón de cosas que no le hacen bien al agua. Y esto viene de ser tan primitivos en el nombre de la evolución que se le perdió el respeto a, si quieres nombrarlo, eh, la fantasía de que en el río había un espíritu, de que en el lago se reunían los espíritus, de que era un lugar sagrado por donde el agua corría, que todos los frutos que eso provocaba también tenían las bendiciones de todos estos dioses, entidades, espíritus, como quieras nombrarlos, que habitan el agua, que habitan los elementos, que nos acompañan, que nos favorecen y el avance científico en tratar de encontrar el espíritu dentro de ese líquido y encontrar que solo es H2O y que no tiene ninguna clase de espíritu, le dio esa autoridad diabólica al humano de pasarse por el arco del triunfo todas estas cosas que antes se les respetaba como sagradas y al respetárseles como sagradas también se obtenían beneficios de ellas de la misma forma. Entonces, hoy, más allá que la parte muy técnica, muy rigurosa que también existe y se exige en primera mitad de método, quiero hablar más de esta parte más intangible, llamémosle más eh, mística de estar en enseñanza. Y es la creación de varias cosas que si bien no son requisito, he notado que son muy buenas formas de implementar esta enseñanza en la vida, tales como generar rituales. Tu ritual de inicio del día, tu ritual de agradecimiento, tu ritual de celebración, tu ritual de contacto con lo divino, tu ritual de invocación, tu ritual de trabajo, etcétera. Todas estas cosas que son nuestra vida cotidiana, más allá que esperar de la magia algo extra en esto, en nuestra vida cotidiana, lo que creo que tiene más mérito por ahora es introducir magia en lo que es nuestra vida cotidiana. ¿Cómo? Haciendo sagradas las cosas. Sagrado, por etimología, es conferir realidad a las cosas. Es como cuando elegías tu camisa de la suerte, cuando ponías tu canción de la suerte, cuando, no sé, hacías ese tipo de designarle a X actividad o a X objeto la realidad de ser tal cosa. Y a veces hubo algunos objetos tan cargados de esa realidad que se volvieron ítems icónicos de la historia, del ocultismo, de las grandes realidades que se han generado, ¿no? Así, hay quien inclusive a través de eso hace grandes argumentos de venta, ¿no? Como que en las ceremonias, esta es la misma ayahuasca que iluminó a no sé quién, a sabe cuál santo, y entonces tú al tomarla vas a estar en contacto y al mismo nivel que ese santo porque esta fue la mismísima fórmula que sí, o la corona de Cristo, o mil ítems a los que se les han atribuido propiedades sagradas, pero no por que las tengan de por sí. De hecho, eso es también importante recordar una de las enseñanzas más grandes de Buda, que es que todo carece de realidad intrínseca propia. Nada es algo por sí mismo, todo se lo hace ser, como lo llama la física cuántica, con el efecto observador. Entonces, acá la invitación es a aplicar todos estos tres, eh, llamémosles puntos de ignición, estas tres chispas, estos tres botones, estos tres detonadores
Uno para no detenerte en ti mismo, que es el camino del guerrero, otro para no detenerte en lo habitual, que es el camino del mercader, otro para no dejar de lado a lo sagrado y a lo divino, que es el camino del sacerdote, y al estar haciendo estas prácticas de inclusión de los tres caminos, de iniciarse en los tres caminos, entonces uno puede experimentar el estar iniciándose como mago. ¿Y qué tiene de ventaja iniciarse como mago? ¿Por qué no ser mejor cualquier otra cosa? Una es porque son enseñanzas universales y al ser universales sirven para todo en la vida y para todo, para toda la vida a lo largo y a lo ancho. E incluso para entender lo que está más allá de la vida. Como les decía, también cualquier forma de vivir que realmente provoque el sentimiento, el verdadero efecto de estar vivo, es digna de nombrársele divina. Y entonces cualquier forma que tú eliges o que a ti te provoca el estar vivo, el sentirse realmente vivo o viva, entonces es ese tu camino, ¿no? Y siempre que elijas darle vida a tu camino, te estás eligiendo dar vida a ti. Y con eso también estás eligiendo darle muerte a lo que fuiste, a algo que estuvo en ti, a algo que era tu realidad. Y es muy normal desde la perspectiva de la vida creer que aquí no está la muerte, ¿no? Que este es el periodo de la vida y ya en el periodo de la muerte veremos qué onda. Pero en realidad todos los estados convergen, todas las realidades convergen, todo está aquí. Y es muy fácil entender, una vez dicho, que siempre que avances en cualquier dirección, estás dándole vida a algo, a un nuevo camino, digamos, y estás dándole muerte también a otras decisiones, caminos, encuentros, personas, experiencias. Entonces, no solo sirve para aprender a vivir, sino también para aprender a morir. Y eso es un plus que no cualquier enseñanza ofrece. Y con esto no es organicemos un suicidio colectivo o estos son los pasos para la eutanasia, no. Más bien estos son los pasos con los cuales constantemente estar dando a luz, estar dándole vida a esa chispa que nombrémosle chispa divina si quieres. También quiero con esto recordar o hacer, sí, hacer el amable recordatorio, el amable comunicado, el atento comunicado de que si puedes desearlo, puedes obtenerlo. No sería justo, no sería un juego del que valiera la pena continuar viviendo, si entonces pudiéramos solo querer cosas que no podemos obtener. Si tenemos el derecho divino de desearlo, tenemos la obligación de, de concedérnoslo, porque también es ahí en donde entra y donde se nos asemeja a los dioses en cualquier texto sagrado, ¿no? Cuando estamos hechos a imagen y semejanza de lo divino es porque entonces tenemos el potencial. De hecho, lo que falta, esta es una muy buena, un buen twist que le da la perspectiva iniciática a las cosas, ¿no? Lo que falta en realidad no es la chispa divina la tenemos todos. Lo que falta eres tú. Eso es todavía más difícil de conseguir que la chispa divina, porque habemos miles de humanos con esa chispita divina, pero se necesita de, como te digo, si tienes el derecho divino de desear las cosas, tienes la obligación de conseguirlas. Y para eso entonces te invito a que lo hagas con esta forma de vivir. Obviamente esto no excluye de acciones, obviamente esto no excluye de entrega, de hecho, es hay una experiencia de alguien que estaba en un grupo de ocultismo y que entonces decía, a ver, y le preguntan, ¿y tú qué quieres lograr con esto? No, pues yo quiero estar sano y delgado. Órale, pues lo que tienes que hacer es comer mejor, hacer ejercicio, ser constante. Oye, pero pues eso ya sabía, eso me lo dijo el nutriólogo, no necesitaba pagar estas cantidades de dinero para que me digas eso. Pues sí, pero la diferencia es que quien está aplicando todas estas enseñanzas, obtiene los resultados
mucho más rápido, parece magia. Entonces, la magia se presenta cuando la haces existir, que es lo que les comentaba, ¿no? Más allá que tratar de mantener nuestra vida ordinaria aquí y entonces alcanzar una vida extraordinaria con magia, más bien eso extraordinario que tiene la magia, instalarlo en las cosas que se volvieron hábito, que se volvieron rutina y que ya ni siquiera habitas. Entonces, hasta acá les interesa, les aporta, pueden ver algo de valor en esto, pueden comunicarlo por chat, por favor. También quiero hacer brillar que esta enseñanza en particular tiene algo que quienes la conocen, quienes la han aplicado, eh, quieren siempre más, queremos siempre más. Eh, excelente, estoy leyendo sus respuestas. Y, y es por su factor diferencial también. Esto hace que pone el volante en tus manos, ¿no? También la mayoría de las eh, enseñanzas o técnicas que se ofrecen por ahí, lo que piden es que pongas todo en manos de la técnica o que pongas todo en manos de ellos o del profesional o de quien te está haciendo el servicio. Y esto te devuelve el volante, ¿no? Es bien interesante cómo cada que uno lo quiere soltar se te regresa de mil formas y eso otorga un nivel de autoridad y de libertad que no se conoce en muchas otras enseñanzas. También, exacto, esto es claramente. Y es para gente de mente muy clara. Entonces, qué bueno que somos gente de mente clara y que nos reúne aquí esta enseñanza que si, como pueden ver ustedes, sin ofertarla, sin estar haciendo promociones, sin estar eh, persiguiendo a la gente, es algo que por su pura emanación y por su emanación pura también atrae gente de mente clara. Y, y también, pues bueno, a dónde nos está o nos ha llevado, ¿no? Simplemente cada deseo que me he atrevido a tener y a realizar utilizando esta enseñanza me ha llevado a cuestiones que eh, para la mayoría de las personas suelen ser un límite. Por ejemplo, que estemos hoy conectados a través de Portal Abracadabra. Yo no soy diseñador web, ahora sí tengo el apoyo de alguien. Ya nos presentaremos cara a cara cada quien. Este, pero bueno, crear la página web sin ser un diseñador web, puedo perfectamente atribuírselo a la magia. Ahora que decidí también que en lugar de ir a las fiestas, que quien me conoce sabe que me encantan los festivales de varios días y la pachanga y que las tres gracias nos rodeen, pero estaba yendo ya a gastar mucho dinero, me estaba aburriendo y entonces decidí, como parte de mi deseo y de mi aplicación, que ahora mi participación en los eventos sea a través de actos, llamémosle, pagados, de que me convenga económicamente. Y pues eso fue, más me tardé en decidirlo que en lo que se manifestó una oportunidad para crear el escenario secundario de un festival grande aquí en Guadalajara. No gigante, pero sí bastante grande y que yo, que no soy arquitecto, que no soy diseñador, que no soy generador de escenarios, sea a quien por casualidad se eligió, que también muchas personas que tienen acceso por eh, más años de vida, por más contactos, por más recursos económicos, a un montón de otros sistemas, a un montón de otras guías, terapias, enseñanzas o cuestiones de autosuperación, eligen esta por los resultados irrefutables que ofrece. No es algo, como les decía, en lo que hay que creer, no es algo en lo que hay que pensar que ya está pasando, porque bueno, ya prendí una velita, entonces claro que ya está sucediendo. Ya me compré otro cuarzo, entonces claro que ya me está pasando. Me compré acabo de hacer una limpia con salvia en mi casa, entonces claro que ya se solucionaron todos mis males. Para no caer en ese tipo de pensamientos y
entender que si quieres que algo suceda, tienes que hacerlo suceder y que apoyarse en esta enseñanza que ha mostrado su solidez, sus resultados, su eficacia, su brillo, su eh, valor por sí misma, además de que quien la usa se fusiona su valor con el de la enseñanza. eh, Quiero recordarte que si estás encontrándote con esto, estás encontrándote a ti con esto, no es solo una enseñanza más a encontrar, y que si puedes discriminar y mantener viva esa llama de claridad, esa llama de enseñanza, esa llama de divinidad, esa llama da a la presencia, eh, la tomes. Y que entonces te hagas presente a través de lograr lo que tú quieres. La neta es un super combo que súper se apetece y el único requisito es tu presencia, tu constancia y eh, tu aporte también al grupo, ¿no? El simplemente tomarlo para ti, llevártelo, pues es muy útil y está bien si quieres hacerlo, pero si de verdad quieres relacionarte con la enseñanza y conocerte con la enseñanza, también es importante la parte a la que vamos a entrar, que es la de la aplicación. No solo por lo bien que te hace a ti aplicar, sino por lo bien que nos hace escuchar y aportarle a otros esa misma enseñanza. Aquí es un método lo que estamos aprendiendo y entonces es muy fácil y muy prudente exigirnos entonces todos tener una misma interpretación de cada caso. Y para eso, obviamente, los recorridos de cada uno de nosotros son infinitamente diferentes, tanto en lo personal como en enseñanza, y eso enriquece el entendimiento y la aplicación del método a través de cosas que tú no hubieras pensado, que tú no hubieras dicho y que el compañero o la compañera sí. Y entonces quiero proponer que abramos una pequeña parte bueno, no una pequeña, que abramos una parte de aplicación y voy a resumir todo esto. Quiero estar generando mm, herramientitas o herramientotas, dispositivos con los cuales utilizar todo esto que si bien se puede ir visualizando conforme lo hablamos, es mucho más fácil a la hora de tenerlo en algo gráfico. Y vamos a generar cada reunión algún pequeño grafiquito eh, que nos sea sagrado, en el que le confiramos la realidad de toda esta enseñanza que vamos recorriendo sesión a sesión en un pequeño símbolo, en un pequeño guiño que solo quien estuvo ahí o solo quien recorre eso puede conocer todo lo que aporta ese grafo. Y bueno, esto no solo se utiliza, más bien no solo es necesario de hacer a nivel psíquico, se hace a nivel energético, por ejemplo, con los rayos X, una exposición de energía permite revelar el estado interior del cuerpo, o una toma de sangre, por ejemplo, permite a través de un estudio generar un resultado gráfico en donde se pueda ver el estado de ese cuerpo, de esa sangre. De la misma forma, es necesario que generemos eh, radiografías o gráficos en los que podamos detectar fácilmente dónde está o cómo está nuestro estado interior psíquico. Y para eso entonces vamos a hacer un ejercicio eh, simple. A ver, voy a poner aquí un pintarrón. Y entonces vamos a ejemplificar con figuras geométricas muy simples de aquello que estamos hablando. Tenemos entonces de este lado a lo sublime. Bueno, llamémosle mejor a lo sutil. Medio acento ahí.
Poco ahí. Ok. Tenemos lo sutil, no sé si esté bien escrito o no, corríjanme por favor si no. Y tenemos de este lado lo denso. Podemos nombrar a lo sutil, lo intangible y a lo denso, lo tangible. Y entonces, como les comentaba, cuando nacemos, desafortunadamente, y no es algo que se cure después de nacer, si no te lo curas tú, eh, lo denso, lo material, se vuelve la base de nuestra vida, el fundamento. Y entonces, conforme pasa el tiempo, conforme pasa la vida, pues se va definiendo lo sutil, la identidad, la forma de sentirte, la forma de pensar, este, todas esas cosas sutiles que no son tangibles, pero que definitivamente existen en nosotros. Y así es como, no sé, nace entonces el bebé, se identifica con su cuerpo, con todo lo físico, y conforme va creciendo, entonces ya sabe cómo no se puede sentir o qué cosas están fuera de su ser, hasta que llega una punta en la que dice, esta es mi vida, este soy yo, esto es lo que tengo, esto es lo que puedo, esto es lo que debo y esto es lo que sé, y a esto se lo nombra en iniciación el círculo de Baba. El círculo de Baba es ese círculo que nos trazaron con palabras. Cada que hablamos, aunque sea en forma de vaporcito, escupimos un poco y esa baba forma un círculo en el que las personas viven a menos de que se inicien en sus propias vidas y generen con su propia baba ir más allá del círculo que otro le trazó. ¿Les interesa? ¿Les aporta? ¿Vamos bien? ¿Queda claro cómo es esta dinámica humana normal en la que entonces lo que tiene más peso, lo que tiene más espacio en la realidad que se experimenta es lo denso, lo físico, y que lo que menos espacio tiene es lo sutil, lo psíquico? Aquí vamos a armar entonces esta tablita de ley de interdeterminación de los planos, que nos dice que así como es lo psíquico, será lo energético, y que así como es lo psíquico y lo energético, será entonces lo físico. Ok. Y entonces esa es la forma en la que las personas tristes, sin enseñanzas de este nivel y de este tipo, viven su vida. Entonces lo físico es lo que manda porque es lo que más espacio creen que tienen, es lo que más perciben y por eso le dan el voto de que eso es. Y entonces su energía se acopla a eso y su psiquismo entonces tiende a asumir que las cosas son así, que la persona es así, que la realidad es tal, que su destino es eso, que está bien tolerar o no tolerar tal tipo de tratos, cuestiones, personas. Y entonces, cuando les digo que utilizar la enseñanza no solo es para, eh, más bien no es para algo más allá de la vida, sino para hacer esta vida mágica, podemos reconocer, ush, ¿cómo lo vamos a hacer? Poner otro entonces del mismo tamaño, es una enseñanza igual de valiosa y etcétera, pero quiero voltearla. ¿Cómo se logra? Ah, aquí está. Entonces, cuando aceptamos y utilizamos la enseñanza, se genera esta figura, un viejo amigo de todo curioso del misticismo y del ocultismo, la estrella de David. Se vuelve entonces una estrella, se vuelve brillante en la vida. Eso que solo tenía un límite, de repente se convierte en mil posibilidades. Y la inversión básica, acá lo que se les ha estado proponiendo entonces es poner a lo sutil
como la base, como aquello que tiene más peso y más importancia y que si bien está invadida y, bueno, no invadida, si bien está atravesada por el triángulo básico, por el triángulo humano que todos somos, entonces también es importante a considerar, digamos, esas cuestiones. Esto es lo que pudiéramos en enseñanza entender como el adonde del otro. Quienes lo conocen lo pueden reconocer y quienes no lo conocen pueden recorrer las grabaciones para que lo conozcan. O hacer alguna pregunta concreta que crean que pueda aportar y no desviar. Entonces, este pequeño restante, digamos, del triángulo original es el adonde del otro, es esa tendencia que no deja de ser, pero al limitarla, al contenerla, al utilizarla, entonces se hace lo que en iniciación se llama un arranque bifásico, un cambio de desde donde. Antes el desde donde era lo físico y ahora tomando, integrando estas enseñanzas, lo desde donde, el desde donde es lo psíquico. Y entonces esto nos exige poner en todo este espacio que no estaba, de un lado lo que ya no queremos que haya y del otro lado lo que sí. Me explico, es poner, estar en contacto, estar en conciencia de lo que ya no quieres del triángulo anterior, digamos, y lo que quieres que se instale con este triángulo. Y entonces mantener bloqueado lo que no y avivando lo que sí para que por gravedad se genere eso en lo físico. Como les decía, si tú logras entonces convencerte a ti mismo de todas las virtudes y ventajas que tiene que tú alcances ese deseo que quieres y entonces ya tan convencido tú puedes ir y hablar con los dioses y hacerles ver que tontos estarían si dejan ir tu oferta de tu deseo y que más les conviene apoyarte y ayudarte que rápido se manifieste, entonces entre más logres mantener eso, tu energía más brillante y más enfocada está en ese punto, en esa cuestión que quieres hacer o que quieres manifestar en lo físico. ¿Se entiende claramente? Este proceso no es algo que se haga una vez, es algo que se hace en cada acto. Reconocer ese triángulo básico, otra vez me aburrí, otra vez me enojé, otra vez grité, otra vez X cuestión que sea de lo humano que, y entonces en ese mismo momento sobrepongas este triángulo propio, este triángulo decidido, y entonces utilices esa realidad que sigue manteniendo su amplitud en el triángulo básico como el punto en donde converge es todo ese trabajo psíquico y energético. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es muy simple. Está este ejercicio que seguramente conoces si estás hoy aquí en estos temas, que se llama Vision Board, este tablero de visión, ¿no? En donde haces un collage con las imágenes de las cosas que quieres obtener y lo miras todas las mañanas y todas las noches y eso energetiza y aporta a que se esté logrando. Está muy bueno, pero eso sería empezar por la forma. Y antes de la forma, pues está el fondo. Y entonces el guiño, el propósito, el ejercicio que propongo acá es que hagas de ti y de tu mente y de tu imaginación tu propio vision board y que entonces hagas un ejercicio muy bueno, muy básico, muy poderoso, que yo nombré presenciómetro. El presenciómetro consiste, obviamente, en medir, como lo dice su nombre, claro está, en medir la presencia. Entonces, ¿cuál es la medida de presencia? Esa la tienes que generar tú. Y para eso vas a describir o vas a elegir cuál es tu día ideal. Me despierto y me siento de tal forma, hago tales actividades, tengo tales cosas, bla, bla, bla. Y entre más
detallado esté tu día ideal, el día en el que tú dices, si yo estuviese completamente presente, si yo estoy completamente presente, lo que hago es esto, si depende de mí, de solo mi elección, de solo mi deseo, entonces tal y tal cosa son mi presencia absoluta. Y entonces todos los días puedes ir midiendo de esas cosas que para ti son tu presencia absoluta, cuántas en efecto hiciste y cuántas disfrutaste, cuántas en serio viviste, para así ver qué tan presente estás. Entonces, propongo que algún valiente, alguna valiente, conecte su cámara y su video, nos comente su nombre y qué es eso que quiere lograr. Uno de esos elementos de su día ideal que pudiera ser. Alguien de los que menos recorrido tiene también, aquí hay algunos granduloncillos que ya han generado, generan varias realidades. También si alguien de los, pues sí, alguien que se anime, preferentemente alguien que no haya participado, que no tenga tanta experiencia en esto, para aportarle más. Y si no, pues quien se atreva a tomar la palabra, bienvenido sea. Entonces el ejercicio es simple, creo que se entendió. Conectar cámara y audio, presentarse y presentar qué es eso que quieren lograr, que quieren conseguir eh, aplicando esta enseñanza. Igual, para no que no se sientan tan presionados ni se amontonen, porque ya sé que todos están ansiosísimos de exponer sarcasmos aparte, pueden poner en el chat quien quiera exponer y a partir de ahí tomamos la decisión, ¿les parece? Porque esto no es monólogo, aunque parece a veces, pero no. A lo mejor todos enviaron mensaje al mismo tiempo y se estancó un poquito ahí en la red. Bueno, siendo esta entonces la reunión 11, bueno, la reunión de la semana 11 del año. Vamos a fundarla como un doble uno, como un doble inicio en el que no solo me comprometo a mantener viva la escuela y mantener vivo este espacio en el que existe la tolerancia y la seguridad de que expongas cuando te sientas preparado, cuando te sientas listo. También hagas uso de estas herramientas, uso de estos ejercicios. Estaría muy bueno que como requisito de participación, al menos para quienes estuvieron hoy en vivo, para la siguiente reunión, sea no presentarse sin su presenciómetro. Si se van a presentar a la reunión, cosa que sería bastante cobarde no presentarse simplemente por tener que el atreverse a conmensurar qué tan presente estás en tu vida, cosa que a lo que solo le podemos ver ventajas si lo ves desde una perspectiva real y aliada y madura. Entonces, propongo que quede como tarea que hagas tu presenciómetro, que escribas en una lista cuál es tu día ideal, qué cosas haces, qué cosas no haces, cómo las haces, con quiénes las haces, etcétera, y te atrevas a presentarlo la próxima reunión para que puedas recibir aportes, porque lo importante aquí no es un examen, no se trata de presentar las cosas correctamente, de hecho es entender que este es el espacio correcto para equivocarse, que indefectiblemente, porque así es como funciona la mente humana, cuando alguien trata de decir eso que desea, surge un desvío inconsciente del que
solo quien está presente y con una escucha entrenada puede detectar. Y entonces te hagas amigo de la falta, de que esa equivocación, ese decir mal, ese maldecir la cuestión aquí, te puede salvar de maldecir tu realidad allá afuera. Y que entonces tengas el atrevimiento y la confianza de saber que este lugar, de que esta escuela, de que este grupo sirve para entonces exponer esas cosas que pudieran maldecirnos la vida allá afuera y rectificarlas no solo a nivel de palabra, porque si no sería los dos pasos de la magia. Y casualmente siendo semana 11 estaría muy bueno que por lo menos 11 cosas pongamos como parámetro de presenciómetro. Y pues bueno, importante entender y aceptar que es fundamental que participes para que esto te funcione, porque estas son cuestiones que yo ya utilizo, que yo ya sé, que yo en sesiones personales trabajo a niveles muy bonitos, muy poderosos, y que si bien están estos espacios, son también para que se atrevan a exponer. Noto ahí una cámara y audio, entonces asumo que se tomó la posta, entonces ahí le va relevo. Por favor, presentarse su nombre, su cosa que quieres alcanzar y, y pues bueno, partamos de ahí. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, sí. Ok. Bueno, mi nombre es Irving Jonathan. Estoy muy contento de haber estado con ustedes en esta reunión. Mucha claridad, mucha, am, mucha riqueza que absorber y agradezco mucho Om Abracadabra y agradezco mucho a todos los presentes hacer lo posible. En estos momentos he estado atravesando varias cuestiones, varias sacudidas de la vida muy, muy intensas, personalmente y familiarmente y etcéteramente. Y yo comencé este año con todas las ganas de muchas, muchas, muchas cosas. Me di cuenta que la forma de lograrlo era poniendo orden en tanto, ¿no? Y priorizando, llevando primero lo que me parece más asequible y ir avanzando, ir avanzando. Pero bueno, el año está corto todavía. Este, y ahorita, al parecer, ese tsunami ha comenzado a bajar y mi objetivo, uno de los primeros objetivos, era retomar el hacer música nuevamente, porque por muchas cuestiones de tiempo, espacio, mucho espacio también y muchas otras cuestiones, no me había sido posible. Pero de pronto ahora ya todo eso es posible, todas las herramientas están a mi alrededor, mi voluntad está en ello, pero he tenido que desviarme para cubrir eh, todas las responsabilidades personales y compartidas y animales y humanas posibles en las últimas semanas, por así decirlo. Y comencé, pero tuve que detenerme y pausar porque no me estaba haciendo posible ni por tiempo, ni por energía, ni por espacio una vez más, porque no estaba pudiendo ocupar mi espacio. Continuar dirigiéndome a llevar esa realidad a cabo. Entonces, bueno, estoy viéndome ya en la posibilidad, siento, esta semana de retomarlo, aunque sea unas horas al día. Y esto tuvo fecha desde siempre. Era un objetivo visualizado, dirigido, y digo era
porque en mi visualización, yo veía el ritmo súper fluido, súper, no sé, súper lo hago y listo. Y de pronto, pues no fue así. Este, está todo listo, llegué al comienzo, pero entonces tuve que desviarme sí o sí. Y, y bueno, esto fue desviarme de mí. Y, y bueno, eh, eh, me siento listo y mi objetivo es terminar una canción y posiblemente un video que la acompañe para el día 8 de abril. Y bueno, en marcha. Y pues nada, es tal vez un objetivo cortito, es un objetivo que se puede ver pequeño, tal vez, no lo sé, pero todo el trasfondo de esto es una vocación desde el vientre de mi madre. Dice mi madre que cuando ya había crecido lo suficiente para que me sintiera moviéndome mucho, ella llegaba a cualquier sitio con música, yo me movía de tal forma que ella o se sentaba o si se podía acostar, se acostaba o se marchaba, porque yo me movía de tal forma cuando había música fuerte que bueno, no podía conmigo. Entonces, pues nada, esto viene conmigo, ha sido parte de mi vida siempre, es uno de mis amores más grandes y pues estoy listo para llegar a ese reencuentro. Y pues gracias por escucharme, era lo que quería compartir de momento y les agradezco una vez más su tiempo y su presencia. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien escuchó en lo presentado por el compañero que muy amablemente se tomó la valentía de exponer qué es lo que quiere lograr y cuál es su situación? ¿Alguien de los presentes, ahora sí de los que tienen más nivel de recorrido, escuchó algo que pueda aportarle al compañero, ya sea sobre sus dichos o muy bien? Adelante, por favor, con cámara y audio también hay que presentarlos. Ay, hola, espera. Hola, soy Ale Vanessa. Hola, gracias, adelante. Aquí. Yo observé en su diálogo que habla mucho en pasado, o sea, comencé con todas las ganas, entonces lo que yo me cuestiono es, ya no tiene las ganas. Tardó en mencionar como el deseo y habla siempre como, bueno, yo lo que más noto es que habla todo en pasado. Y que se queden los inicios. Dice muchas anotaciones, pero luego ya no les entendía mis anotaciones. Ok, Habla mucho de que, o sea, noté el tiempo es, por el tiempo no es posible, y yo anoté quién lo impide. Su desvío es por responsabilidades Ujú. y, este, y listo, fue lo que más noté. ok, y en Muchas eso gracias. en eso que viste, ¿qué viste? ¿Qué quieres aportar de eso que viste? eh, que siento que en su diálogo se queda en el pasado, o sea, se queda en el inicio, o sea, yo hubiera retomado, yo lo hubiera hecho, me gustaría estar, ya lo había empezado a retomar, pero otra vez retrocedí, entonces creo que se queda en el inicio y o sea, detecto como el cuadrante de lo que no es posible y como que se regresa al de quererlo hacer posible, pero otra vez se queda en el no posible. Ok. Ok, entonces el aporte que quieres hacerle, entiendo lo que estás viendo, pero el aporte que le quieres hacer, Ay, no sé cómo ponerlo en palabras más claras. Ayúdame, por como favor. puedas. Ya estoy bien nerviosa. Ya tenía mucho que no daba aportes. Qué chido, con todo y nervios. Muchas gracias, Vanessa. Gracias. Ok, Veo esto muchas cosas, pero no lo aterrizo con palabras. lo tomo y lo agradezco. La verdad es que Ok. es mucha y Yo buena también, muchas participación. gracias.
Y Ok. está bastante bien orientado. Aún no entremos todos en detalles de cuáles son los cuadrantes y bla, 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 hasta que esté mucho más recorrido y entendido. Este, Varias cosas interesantemente quedaron fuera. Voy a silenciar tu micrófono, Elvin. Varias cosas quedaron fuera interesantemente, ¿no? Se hizo un lazo interesante. Cuando el compañero se presenta, únicamente nos dice su nombre. Y aquí también lo que queremos, no es que, lo voy a decir fríamente, no es que nos interese saber cómo nos llamamos, cómo se llama cada quien, sino que sabemos que si estamos hablando de abracadabra, si nuestros dichos generan la realidad y si queremos poner en una oración ese vision board, ser nosotros, ese resultado andante, entonces, en alguno de los sonidos que si alguien dice todo tu ser resuena, si alguien dice tu nombre completo, es como cuando la mamá va a regañarte y te dice, "A ver, fulanito de tal, sutano, perengano, mangano", y se retiembla toda la encarnación de de la pobre criatura. De la misma forma, entender en cuáles sonidos habita toda esa persona que está presentando es importante ubicarlo. Si bien no se dijo, también fue falla mía, digámoslo, pero procuremos presentarnos con nombre completo cuando hagamos la presentación para tener ese dato de a qué sonidos está atado todo eso. Curiosamente no menciona sus apellidos. Y cuando la compañera le da sus aportes, tampoco los menciona. Y esto empieza a mostrar una lógica muy clara, tal como ubica la compañera, a pasar del pasado a los inicios y a estar como en ese circuito, ¿no? Únicamente los nombres, sin la parte final, únicamente retomar las cuestiones, pero pues por X o Y Z no se había podido. Y ahí lo que yo quisiera resaltar y aportar es que el compañero hablaba de retomar la música como deseo. Entonces, para retomar cualquier cosa, primer requisito, haberlo dejado. Entonces, esa no continuidad, ese quedarse en los inicios muy bien detectado por la compañera, está al servicio del retomar la música y de que todas las cosas que hace son para hacer realidad ese deseo de retomar la música. Y esto, simplemente por una anudación fácil, pudiéramos anotarlo en su nombre. Irving al principio tiene el ir, en efecto se dirige, como dice, desde el vientre de la madre ya tenía la música en el alma. Y a eso va, a eso dedica su ir. E incluso a eso llega su yo de Jonathan. Pero también en el Nathan pudiéramos eh, simplemente por lo que se presentó, no por asociación libre, y no es que todos los Jonathan así sean ni que toda así sea la cuestión para todos, es algo que se tiene que analizar en cada caso. eh, Pudiéramos verlo como el no tanto o como el matan, primero hace vivir algo, luego lo mata. Y aquí lo que yo quiero aportarle al compañero para que vaya más allá de simplemente retomar la música y de simplemente terminar la canción, que si eh, bien puede parecer. Claro, claro, es que ahí estaba la cosa. Entonces, para que vean cómo sí es metódico esto, y entonces los diagnósticos tienen que ser eh, bastante similares, bastante iguales entre quienes los hacemos, y eso no solo nos entrena a aplicar, sino también a detectar la aplicación en otras personas. Eh, entonces. Justo en este retomar está el requisito pues de estar parando constantemente. Y, y pues con mucha inteligencia y valentía te pones el propósito de terminar una canción con su respectivo video, lo cual está muy bien, pero ahí aún falta más de ti. Lo que yo quiero aportarte en eso
es que te cuestiones, decidas, establezcas qué quieres lograr con esa canción. Simplemente terminarla y que sea una más que esté ahí, que la gente la escuche, transmitir un mensaje, vencer ese fantasma que interrumpe tu continuidad en la música, etcétera. Claro, claro, es lo que se instalaría para retomar la música. Entonces terminas la canción, ya se terminó, ok, ahí queda en el cajón y luego la retomamos, porque lo que presentó como deseo es retomar la música. Y es lo que les decía, este es el lugar perfecto para entonces hablar y equivocarte. Y al equivocarte, entonces decir, no manches, en efecto, todas las ocupaciones, problemas y demás que hubo estuvieron al servicio de retomar la música, porque cada que inicio algo pasa que lo tengo que detener y entonces con mucha voluntad trata de cambiarlo estableciéndose el objetivo de terminar una canción, pero eso simplemente es ampliar esas pausas. Entonces, reubicarse y elegir desde dónde eh, estás haciendo las cosas y para qué las estás haciendo, entonces también eh, le da un sentido, un más allá a la cuestión. Entonces ya no solo es terminarla, ya también es que la gente la escuche, que se transmite el mensaje, que se logre eso que tú quieres lograr con la, con el objeto, con la canción. Cómo vas a estar tú haciendo la canción, terminándola, todo esto que les hablaba durante la reunión, traducirlo al caso propio. Hoy, afortunadamente, Irving se atrevió a presentar, pero estos ejercicios valen mucho más que el ponerme a hablar de las cosas. De hecho, si nos ponemos a analizarlo, quedó fuera lo que estuvimos hablando, el gráfico que queríamos ejemplificar, eh, quedó fuera hasta ahora, ¿no? Entonces podemos ver que en lo físico pasaban responsabilidades, interrupciones, problemas, etcétera, que le hacían de a poco dedicarle menos energía a eso que es su deseo y entonces que en lo psíquico únicamente haya el espacio para retomarlo. Y entonces poner este nuevo cuadro, perdón, este nuevo triángulo hacia abajo, en el que entonces hay que bloquear esas ganas de que más allá del ir y que cuando aparece yo, viene el no tanto o el matán, como sea que lo podamos ver, es esa reducción justo después del yo, justo cuando aparece él. Entonces, importante entender que no es que esto sea una jaula, todos los sonidos se pueden utilizar, simplemente hay que eh, avivarse de cómo es que están operando. Entonces, pues por ahora se cerró el momento de exposición y de ejercicio. Dejémoslo para la semana entrante. Dejémoste con el misterio y dejémonos con el misterio de cómo se apellida este cabrón para que presentes la próxima, ya sea como presentación de aplicación o como aportes también a lo que se haya presentado. Y bueno, entonces hasta acá podemos ver entonces claro cómo estaba ese triángulo básico que se trata del retomar y cómo ponerle un fin, o sea, dedicarle mucho más espacio en lo psíquico a qué estás, de qué te estás, a qué le estás dando muerte y a qué le estás dando vida con esa canción y entonces que tu energía converja en que se produzca no solo la canción con el video, sino también el objetivo que tú puedas o que tú quieras elegir como finalidad de esto. Y pues bueno, esta es una muestra de lo valioso y lo bonito y lo íntimo que puede llegar a ser todos estos temas universales y tan hermosos que aquí se ofrecen y que son de verdad eso que es nuestra vida cotidiana. Entonces, utilizarlos como como una base muy superior para vivir esta vida física, de verdad que ofrece sus recompensas y sus atributos. Entonces,
no solo va a quedar en el vacío esto, también es importante que mantengamos continuidad, no solo en presentarnos, sino también en nuestro recorrido. Si ahora se te aportó algo, la siguiente vez que expongas, estaría bueno que expongas cómo integraste o cómo recibiste estos aportes. Y pues bueno, sin más, únicamente queda agradecer su presencia, su interés y su participación en esto porque cada vez se va a poner más, cada vez se pone más interesante, más sólido, más bonito, más fuerte. Y esa fuerza también se la estás aportando tú y por eso te agradezco y te agape infinitamente. Entonces, nos encontramos la próxima semana en el mismo canal, en el mismo horario. Muchas gracias, bonita noche.